Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y qué hermoso fue cantar y poder afirmar en nuestra voz, en nuestra fe, que tenemos paz en el Señor, que nuestro Dios cumple sus promesas, que la gracia del Señor ha alcanzado a cada uno de los que estamos acá en la iglesia y que sobre todas las cosas podemos confiar que tenemos un Dios de amor que nos protege, que nos guarda y que nos cuida. En este mes hemos estado meditando sobre la oración y han llevado diversos hermanos mensajes en el cual nos han fortalecido la fe. Tuvimos 2 estudios preciosos sobre la oración del Padre Nuestro en bocas de nuestro hermano Jorge y nuestro hermano Tomás, y un testimonio de la hermana Aida de cómo la oración ha sostenido su matrimonio y le permitió ser mamá de 2 preciosos niños a pesar de todas las circunstancias médicas que decían lo contrario. Y ese es el poder de la oración. Esta mañana vamos a continuar estudiando acerca de la oración, pero esta vez vamos a seguir a otro hombre de fe y sus oraciones. En este caso vamos a estudiar al apóstol San Pablo, el cual oraba mucho y lo refleja en sus diversos escritos. Y vamos a ir recorriendo algunas lecciones que nos deja estas cartas y estas oraciones que él deja en sus cartas inscritas. Y nos dice claramente que el Señor está con él, pero sobre todas las cosas, que su fe, que su certeza de que el Señor le acompañaba, le permite interceder por otros hermanos y hermanas. Muchas veces cuando pensamos en el apóstol Pablo, tal vez solo recordamos su grandiosa conversión, o recordamos su labor misionera, o recordamos su labor como maestro de la teología de Jesucristo por medio de sus cartas. Pero en esta mañana vamos a ver esa otra cara del apóstol San Pablo, la cara de ese hombre de oración. Y para ello vamos a continuar repasando la serie de lecturas bíblicas que tuvimos a lo largo de este servicio, que fueron en Efesios 1 del 13 en adelante, en Efesios 3, en Filipenses 1 y en Colosenses capítulo 1. Son 4 oraciones que Pablo deja en sus cartas, a la cual vamos a analizar sus características para ver qué nos enseñan a nosotros, para que también nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Y en primera instancia, quiero que comencemos con la primera característica que nos dejan las oraciones de San Pablo. La primera característica que nos deja es que Pablo conocía a su hermano en la fe. Y para ello tenemos que estar claros lo que nos dice Efesios 1:15. Por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y en el amor que demuestran por todos los santos. Es decir, Pablo conoce a la comunidad de los efesios. No son un grupo de hermanos que están allá a lo lejos. Son hermanos que él dice, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor. Desde ese momento de conocerlo y de conocer que demuestran gran amor por los santos, yo intercedo por cada uno de ellos. Así inicia el apóstol Pablo su oración, diciendo, desde que yo los conocí, desde que me enteré de la fe y sobre todas las cosas del amor que tienen para con los demás, yo intercedo por ustedes. La segunda oración que estamos analizando en Filipenses también tiene esta característica de que conoce a los hermanos, pero esta vez no los conoce en primera persona, sino que ha oído de parte de un colaborador de él del gran amor que tienen este grupo de hermanos. Y nos dice Filipenses 1 del 7 al 8, es justo que yo piense esto de ustedes porque los llevo en mi corazón. Dios, es en Colosenses, a este no. Es justo lo que yo piense de todos ustedes, porque los llevo en mi corazón. Así es
que los quiero con amor entrañable en Jesús. ¿Dónde lleva Pablo a los hermanos? En su corazón. Y la tercera, que es la que me he adelantado, en Colosenses 1, del 7 al 9, nos dice cómo Pablo conoció a esta comunidad por medio de la intercesión de Epafras. Y él nos dice en su palabra, así fue como Epafras me contó de ustedes. Fue él quien lo llevó, pero él me contó de ustedes y por eso lo llevo en mi oración. Entonces, el apóstol Pablo en sus oraciones parte de un primer principio. El principio de que intercedo por las personas que amo y que conozco y que llevo en mi corazón. Sea porque lo evangelicé o sea porque alguien me dio testimonio de ello, yo lo llevo en mi corazón. Lo llevo grandemente en mi corazón. Tanto es así que oro e intercedo por estos hermanos. Porque esos cantos que tomamos hoy en la mañana, que nos dan la fe y la certeza de que Dios es cumplidor de sus promesas, no debe motivarnos a nosotros únicamente a interceder por nuestra paz, por nuestra vida espiritual, sino que también debe de invitarnos a amar, dice Jesús, al prójimo como a mí mismo. Sí, hermano, oremos por nosotros mismos, oremos por nuestra fe, pero recuerden la invitación de Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Esas oraciones que intercedemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestras bendiciones, por los momentos en que pasamos pruebas, son muestras del amor que nos tenemos a nosotros mismos. Pero también, como creyentes, debemos de seguir ese ejemplo de Pablo y llevar el amor del Señor no solo a nosotros mismos, sino también a aquellas personas que se congregan con nosotros o que practican nuestra fe e interceder por estos hermanos, sea que los conozcamos de esta congregación o sea que hemos escuchado testimonio de otro hermano de que estos hermanos son de la fe. Tengamos a los hermanos en nuestros corazones. Esta es la primera característica del apóstol Pablo. Intercede por los hermanos porque los ama y los lleva en su corazón. La segunda característica que tiene el apóstol Pablo en sus oraciones, siguiendo el modelo de la oración de Jesús, es que da gracias por una o más cualidades del grupo de hermanos. En el caso de los efesios, resalta y da gracias y alabanza y honra y gloria al Señor por el que este grupo de hermanos ama a los santos. Es una iglesia que se entrega a los creyentes, que cuida a los creyentes, que ama grandemente a la comunidad de fe. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por el amor que tienen por los santos. De los filipenses dice una característica que creo todos quisiéramos tener. Han sido fieles desde el primer día hasta hoy. Porque muchos de nosotros conocimos del Señor, permanecimos fieles, pero en algún momento de nuestra vida nos desviamos del camino y tuvimos que regresar. Pero los filipenses tienen esta gran característica que el apóstol Pablo les dice, han sido fieles desde el primer día que escucharon del Evangelio hasta el día de hoy. Y por eso el apóstol da gracias por esa característica. Tercero, nos dice de los colosenses que el Evangelio está dando fruto en la vida de esa comunidad de fe. ¿Qué cualidades más tremendas las que el apóstol Pablo da gracias por estas tres iglesias? Viene el momento de preguntarnos, tenemos que dar nosotros gracias por las cualidades, por la fortaleza, por el amor, por las características, los dones, las habilidades que tienen cada uno de mis hermanos. Esa es la capacidad que tuvo Pablo. Conoce primero en sus oraciones nacen porque ama a sus hermanos. Y segundo, como conoce y ama a sus hermanos, glorifica y exalta el nombre de Dios por los dones y cualidades que tienen estos hermanos que él guarda en su corazón. Y la tercera y última cualidad es la parte de que el apóstol intercede por estos hermanos
que Él lleva en su corazón. Y para ello voy a pedir que vayamos leyendo la palabra del Señor para ver cuáles son esas bendiciones. Porque la realidad es que el apóstol hace una intercesión por cada una de estas iglesias extremadamente preciosas. Cualidades, bendiciones que quisiéramos todos tener. En Efesios capítulo 1 del 17 al 18, escuchen lo que pide el apóstol Pablo por esta iglesia. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Qué peticiones más hermosas ha hecho el apóstol Pablo por estos hermanos? Pide que tengan espíritu de sabiduría y revelación. Y lo otro, que en su corazón puedan ver la esperanza, la salvación, esa promesa eterna de que van a llegar y van a morar con el Padre, que lo puedan ver, que esa esperanza es de ellos. Es decir, que está pidiendo para que la fe de este grupo de hermanos sea fortalecida y se encuentren asentados y tomados de la mano del Señor. En el mismo libro de Efesios, el apóstol Pablo volvió a interceder por esta comunidad y nos dice en el capítulo 3 del 16 al 18 las siguientes peticiones. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser. Fortaleza en lo más interior de nosotros, para que la fe de Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que produce por medio de Jesucristo para honra, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que pide? Pide que crezcan en abundancia los frutos del Espíritu en esta comunidad de fe. Y por último, de las cartas que estamos estudiando, en Colosenses capítulo 1 del versículo 9, nos dice de la siguiente manera: pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su gloria, con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Esta es la petición que ha hecho el apóstol Pablo por estas iglesias, por estos hermanos que él lleva en su corazón.
Da gracias a Dios, primeramente, por las habilidades que sí tienen, pero también intercede por su crecimiento, por su madurez, para que todo esto ellos vayan madurando en fe, en amor, en esperanza. Yo no sé ustedes, hermanos, la siguiente muchachos, pero cuando yo leí estos textos, yo me decía a mí mismo, yo quisiera que las personas, que hubieran hermanos y hermanas que orasen así por mí. Porque la realidad es que al leer cómo oraba el apóstol Pablo por este grupo de creyentes, yo sentía que esas oraciones son para nosotros. Pero también digo y recuerdo a muchos hermanos y hermanas que con un amor sincero se acercan a uno y le dicen, he estado orando por usted. Y yo quisiera y sé que esta comunidad de fe ora por cada uno de nosotros. Ahora, es cierto, queremos que las personas oren así por nosotros, pero ¿cómo lograrlo? Sencillo, Jesús nos lo dice con su ejemplo. Con mi ejemplo que le he dado, es mejor dar que recibir. Si nosotros queremos tener en nuestra vida oraciones así, a Pablo, que intercedía y que amaba por nosotros, por sus hermanos, entonces usted y yo debemos comenzar orando por el prójimo. La siguiente, muchachos. Y ese es el ejemplo que nos deja Pablo, que nuestras oraciones deben de tener esas tres características. Primero que todo, conozcamos a nuestros hermanos y hermanas que se reúnen en esta comunidad de fe. Tanto los que conocemos acá de primera mano, como los testimonios que nos dan de otros hermanos en otras iglesias. De hermanos que hemos conocido a través de la labor evangelística de sus iglesias. Hermanos que conocimos tal vez en nuestra juventud, que se congregan en otras iglesias y todavía siguen adelante en la obra del Señor. Por ejemplo, acá yo recuerdo un hermano que se había ido un tiempo de la iglesia, no se congregaba con nosotros, un joven de la iglesia bautista Renacer. Lo conocimos acá en los campamentos. Nuestro hermano Oscarito compartió conmigo un testimonio parecido. El hermano David Baltodano vino acá a los campamentos de Filadelfia y el hermano Oscarito lo conoció como joven de la iglesia bautista de Niquinomo. Muchos años después yo tuve que trabajar con él, ya él era el pastor de esa iglesia. Y así guardamos a nuestros hermanos en nuestros corazones. Y si cada uno de nosotros compartimos los testimonios de lo que hemos conocido, sabemos que el Señor Jesucristo ha multiplicado la obra del Señor. Guardemos a nuestros hermanos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que demos gracia al Señor y nos gocemos por los éxitos y los dones de nuestros hermanos y hermanas. Éxitos que solo se logran con el poder y por la bendición del Señor. Es por eso que nos podemos gozar en cada uno de los éxitos, sea en el crecimiento espiritual de los hermanos o sea en su crecimiento profesional. Me uno, por ejemplo, a la alegría que compartió esta iglesia y que estuvo intercediendo constantemente por esa oportunidad que tuvo nuestro hermano Darrell de estudiar en el extranjero una subespecialidad que no existe en este país. Y qué bendición para esta iglesia decir, uno de nuestros miembros es de los pocos, 3 creo que son, ¿verdad? En todo el país, Darrell. De uno de los 3 médicos con esa subespecialidad está en nuestra iglesia. ¿Para quién es la honra y la gloria? Para el Señor de los cielos, porque Él abrió esas oportunidades y nos permite gozarnos. Así también por cada uno de nuestros hermanos, por ejemplo, nuestros hermanos Tomás, nuestra hermana Daisy, que igual que los filipenses han permanecido
desde la fundación de esta iglesia hasta el día de hoy están con nosotros. Hermanos y hermanas que vinieron de niños y hoy predican, como nuestro hermano Oscarito o mi persona. Hermanos y hermanas que perseveran en la fe. Gocémonos, hermanos, en el gozo que da estar con nuestros hermanos. Esta mañana yo me gocé porque yo conocí a Alison de 10 años acá en la iglesia, cuando inició en el grupo de danza. Muchos años después, no preguntemos cuánto para guardar lo que ya voy acumulando yo, nuestra hermana hoy ha venido a celebrar su maternidad. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Gocémonos en los éxitos de nuestros hermanos. Y la tercera y última parte de este ejemplo que nos deja el apóstol Pablo, intercedamos por nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Para qué? Para que crezcan en el Espíritu, para que se fortalezcan en el Señor, para que maduremos en la fe, para que tengamos fortalecida nuestra esperanza, para que sus sueños se cumplan, para que sus esperanzas sean satisfechas y que el Señor le llene de paz y de amor. Entonces, en esta mañana que hemos meditado sobre el ejemplo de Pablo y que hemos visto estas 3 características de sus oraciones como un ejemplo, quiero finalizar esta pequeña reflexión invitándonos a todos nosotros a realizar en esta semana, en nuestras vidas, oraciones como la del apóstol Pablo. Es una invitación a cada uno de nosotros. Y la pregunta que les dejo y que ustedes se van a contestar es, ¿por quién o quiénes van a orar en esta semana? Que el Señor nos ayude a interceder los unos por los otros. Que el Señor les bendiga.